¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen diario de los capítulos del año bíblico. Ya estamos en el mes de mayo. Hemos caminado durante 4 meses estudiando cada día la Biblia y bueno, estamos iniciando el quinto mes del año. Casi ya estamos acercándonos a la mitad de este año. En este quinto mes, en el mes de mayo, sin duda es un mes especial. Hay varias fiestas, varias celebraciones especiales. Queremos pedirles que no se olviden de estudiar la Biblia. Hoy continuamos leyendo el libro segundo de Crónicas y estamos especialmente viendo los capítulos 28 al 30. Y bueno, nuevamente repito, agradezco su presencia, agradezco su compañía, pero también agradezco muchísimo que compartan con otros estos videos y desde luego que se suscriban a este canal donde estamos compartiendo diariamente reflexiones y sobre todo este resumen de los capítulos del año bíblico. Vamos al texto de hoy y bueno, seguimos con la sucesión de reyes de Judá. Ya hablamos del rey Usías, ya hablamos del rey Jotam y vamos ahora a hablar del rey Acaz y del rey Ezequías, dos reyes, y como mencionamos sobre el libro de Crónicas mayormente se centra en los reyes de Judá. Acaz dice el texto que tenía 20 años cuando subió al trono y reinó 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como lo habían hecho o como lo hizo su antepasado David. Y dice el versículo número 2 de este capítulo 28, dice, en cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. Y cuando dice el ejemplo de los reyes de Israel, eso significa que los reyes de Israel normalmente, en la mayoría de los casos, con muy raras excepciones, eran reyes que se apartaron de Dios, que siguieron adorando imágenes, y la sucesión de los reyes no siempre era, pues, digamos, genealógica. A veces o cualquier otra persona podía tomar el poder y convertirse en rey, y eso hacía que el pueblo pues se apartara de Dios. Y entonces, pues vienen los problemas, dice el versículo número 5, que Dios permitió que el rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos de Israel inclusive también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. Y bueno, se llevaron a una gran cantidad de prisioneros de Judá hacia el territorio de Israel, y desde luego pues estos eran hermanos, y dice que surgió un profeta llamado Obed, y este profeta fue a Samaria donde estaban pues los soldados, el ejército de Israel, y les dijo lo siguiente. Les dijo: el Señor Dios de sus antepasados estaba enojado con Judá y por eso les permitió a ustedes derrotarlos, no porque sean ustedes quizás muy valientes, pero ustedes, les dijo, se han excedido, los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Noten ustedes que este mensaje es para los habitantes, los guerreros del ejército de Israel, es decir, el norte, los que son judíos, pero que habitan en la parte norte de lo que era Canaán. Y sin embargo, dice que el rey Acaz pues pidió ayuda al rey de Asiria. Y vino el rey de Asiria, pero ocurrió algo interesante. Dice el versículo 20 que Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, llegó y en lugar de ayudar a Acaz, lo atacó. Lo atacó y no solamente fue a atacarlo, sino que se llevó muchos de los objetos valiosos del templo de Dios y los hizo pedazos. Y sin embargo, dice el versículo 22, aún en este tiempo de dificultades, el rey siguió rechazando al Señor. Es una lástima que aun cuando una persona y que ya conoce de Dios y que se enfrenta a dificultades o a problemas, en lugar de buscar a Dios, pues busca otra manera o sencillamente sigue renegando de Dios. Finalmente, pues Acaz murió. Dice el texto que lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Y luego pues seguiría su hijo Ezequías. Y ahora tenemos a un rey que hizo lo que era agradable
a los ojos del Señor. Y vamos a ver algunas reformas interesantes que hizo el rey Ezequías. Él tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años. Y él dice el texto que hizo lo que era agradable. Y una de las cosas que hizo, vamos a mencionar algunas, pero la primera que hizo fue reparar las puertas, reparar el templo del Señor. Recuerden que ya el rey de Asiria se había llevado una gran cantidad de objetos del templo, así que el rey Ezequías decidió reparar el templo y entonces nombró a algunos de los levitas para que se pusieran a trabajar. Y aquí vienen los nombres, ustedes los van a escuchar, de Gersón, Coat y Merari. De cada uno de ellos empezaron a trabajar. Y luego dice que finalmente los levitas, después de terminar, se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. Y entonces dice, bueno, también recuperamos algunos objetos que el rey Acaz no se había llevado. Y entonces el rey dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una celebración. Y el rey ubicó a los levitas en el templo del Señor, les proveyó de címbalos, de liras, arpas, y entonces se pusieron a alabar a Dios, dirigidos también por el profeta Natán, que estaba con ellos. Sin embargo, dice el versículo 34, que no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas que el rey quería elevar, porque desde luego ustedes recuerdan que los sacerdotes eran levitas, pero descendientes de Aarón. Así que los levitas, que no descendían de la rama de Aarón, pues los ayudaron hasta que finalmente se pudieron purificar más sacerdotes y pudieron continuar con la celebración. En el capítulo 30 vamos a ver una de las festividades más importantes que tenía el pueblo de Israel, que era la Pascua. Y pues hacía muchos años que esta Pascua no se celebraba. Y entonces el rey Ezequías envió invitaciones no solamente al reino de Judá, sino también al reino de Israel. Y les mandó invitaciones para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor. Y esto es algo interesante porque el rey Ezequías sabe que los habitantes que están en el norte son también del pueblo de Israel, y los invita para que vengan a Jerusalén. Recuerden que aunque había un buen número de judíos en el norte, no tenían un templo, un lugar para adorar. Y entonces Ezequías los invita para que vengan empiecen a prepararse la Pascua. Pero ocurre un pequeño problema. No la pudieron celebrar porque no había suficientes sacerdotes purificados para celebrar la Pascua. Y lo interesante aquí es que la Pascua se celebra un mes después, el día 14 del segundo mes. La Pascua normalmente se celebraba en el primer mes, el día 14 del primer mes. El día 10 se preparaban los corderos, el día 14 se celebraba la Pascua para amanecer el día 15, y luego venía pues la semana de los panes sin levadura. Pero aquí esta Pascua, en lugar de celebrarse en el mes correcto, se celebró un mes después. Sin embargo, me llama la atención lo que dice el texto, que eso avergonzó a los sacerdotes y los levitas porque lo estaban haciendo un mes después, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Creo que se entendía que no había suficientes sacerdotes porque el pueblo mucho tiempo se había olvidado de esta celebración, así que hacerlo un mes después pues sencillamente fue algo que Dios aceptó. Y luego dice el versículo 23 que toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, no solamente pues los 7 días que eran después de la Pascua, sino también 7 días más, y dice que celebraron con gran alegría una semana más. Recuerden que aquí no solamente estaban habitantes de Judá, sino también de Israel, y yo creo que es de las pocas celebraciones donde se unen los dos pueblos. Creo que desde luego no fueron todos, pero fue una invitación donde Ezequías reconoce que el pueblo pues debía estar unido. El versículo 30 termina diciendo: luego los sacerdotes y levitas se pusieron en pie
y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Es decir, para Dios esto fue algo agradable. Aunque fue una semana después, por un mes después, aunque quizás los levitas tuvieron que purificarse para poder estar listos, Dios aceptó la ofrenda, aceptó la festividad que el pueblo había presentado. Sin duda un buen comienzo para el rey Ezequías, la reparación del templo, la celebración de la Pascua. Y bueno, vamos a ver el día de mañana cómo continúa la historia del rey Ezequías. Que Dios les bendiga. Gracias nuevamente, repito, gracias por estar aquí, porque día con día escuchan estos resúmenes, pero también gracias porque pueden compartir con otros estos textos para que la gente, más personas puedan estudiar la Santa Biblia. Que Dios les bendiga a todos. Ya estamos en el mes de mayo, mañana estaremos al día 2 de mayo y esperemos que cada día sigamos estudiando juntos. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.